Helgaru a todos, en este vídeo quiero hablaros de los audios. Bueno, aprovechando que tenemos la salida, acaba de anunciarse la salida del segundo volumen de La Flor de Heden en la edición 10º aniversario, y que esta incluye la edición del audiobook de este segundo libro, me ha parecido interesante hablaros un poco de los audios. El proyecto de hacer audiobooks es muy antiguo. Es muy antiguo, solo que nosotros no estábamos, ni nosotros ni el mercado especialmente, estaba preparado para absorber y poner a la venta este tipo de formato que aquí en España o en idioma español no es y no ha tenido nunca la repercusión que sí ha tenido en el mundo anglosajón, por ejemplo, donde el audio, había audios en vinilo. O sea, es algo que para ellos es mucho más normal, para nosotros no tanto. La aparición de Audible, principalmente, el sector, diríamos, dedicado a los audiobooks de Amazon, produjo cierta explosión en el mercado, y hay otras compañías, otros portales que se han animado a tener audiobooks en su catálogo. Y ahora, cosa que antes pues simplemente no existía, ahora sí hay una inercia por parte de las editoriales tradicionales en llevar al audio su material normalmente pensado para ser leído. Para mí tenía una serie de puntos a favor el audiobook. Para empezar, abarca o le da acceso, y a mí me parece esto muy importante, le da acceso a un material escrito a personas que no pueden acceder al material si está escrito. Evidentemente estoy hablando del colectivo de los invidentes o con problemas visuales. No había en el mercado prácticamente nada. Aquí en España, ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos, sí ponía a disposición, a través de una producción absolutamente personal de ellos, es decir, lo hacía la propia ONCE, en la, diríamos, la sonorización de los libros. Sería algo parecido a lo que hoy decimos esto está leído por el loquendo, ¿no? Es decir, era una máquina la que reproducía el texto. Yo tengo la suerte de conocer a un número interesante de personas con deficiencia visual o directamente invidentes desde hace mucho tiempo, y entonces tuve acceso a ese material. La verdad es que es feo, quiero decir. No era un producto muy agradable de escuchar. De hecho, muchas veces un vidente no entiende. Es decir, la lectura era tan rápida, tan mecánica, tan artificial, que muchas veces no sabías lo que estaba diciendo. Ellos sí, porque están acostumbrados, pero era una herramienta, es decir, estaba pensado como la única manera en la que este segmento de la población podía acceder a textos. Yo en aquel momento, estoy hablando de hace casi 10-15 años, tirando por la parte corta, ya me di cuenta de que era un producto poco atractivo, y empezó en mi cabeza a viajar por esos senderos, ¿no? Pensar de qué manera uno podía hacer más atractivo ese formato, pensando evidentemente en la obra de uno. Esto ocurre, ya os digo, cuando sale el tema de Audible. En ese punto yo me planteo dos cosas, y creo que esto ya lo he dicho en alguna ocasión.
sí dedicarle dinero y hacer que otras personas se preocupasen de ese formato, o asumirlo por entero como autor. Independientemente de que la producción de los audios es muy cara, yo descarté esa idea desde la base por una razón muy sencilla, y es un punto emocional que tiene que ver con cómo yo percibo este mundo y reacciono a él. A mí no me parecía lícito, era casi como un punto de fraude dejar en terceras personas la producción de los audios, por muy profesional que ello diese lugar a un producto muy cuidado, muy profesional, hecho con buenos equipos de verdad y tal. No por una razón, yo soy el autor y yo quiero ofrecerle a mis lectores, y en el caso de mis oyentes, todo, el 100% del material que ellos tienen, que haya salido de mí. Que fuera mi voz la que narra el libro para mí era vital, era imprescindible. Principalmente por una razón, y es porque, nunca pensé que iba a hacer uso de esa formación, pero tengo formación para poder encarar esto desde un punto de vista, si no profesional, porque evidentemente no me dedico a eso, sí desde un punto mucho más profesional de lo que puede hacer otro autor que no tenga esa formación. Puestos a que podía hacerlo, se sumó, o llegado a este punto de que puedo hacerlo, se suma el hecho de que quiero hacerlo. Y entonces, sin ningún tipo de problema, iniciamos la producción de los audiobooks. Que además llega en un momento muy interesante en el que ya no solamente tiene por qué resultarle solamente atractivo a una persona que no pueda acceder al texto escrito, sino que se inserta en un momento muy adecuado en el que no siempre una persona que pueda acceder al texto escrito tiene el tiempo para acceder al texto escrito. Que se pueda estar simultaneando haciendo cualquier otra cosa al mismo tiempo en el que se está escuchando una historia, a mí me parecía fantástico y muy acorde, ya os digo, con los tiempos que vivimos. De esta manera, iniciamos esa producción. Salió El Enviado. El Enviado se llevó prácticamente un año y pico de producción. Nosotros no teníamos mucha idea de cómo hacer las cosas. Hubo que regrabarlo en 2 ocasiones. La versión que ahora mismo existe del Enviado, que no es la de 10º aniversario, ya os explicaré dónde puede estar el problema. Es una remasterización que hicimos, que fue, creo, la 3ª grabación. Ahora hemos vuelto a grabarlo para 10º aniversario, ajustándonos a los cambios y a la estructura del texto del 10º aniversario. Y hemos sacado el segundo volumen, que no se parece a la producción que hicimos con el primero. ¿Por qué? Esa producción del primero se hizo sin presión, se hizo buscando ver hasta dónde podíamos llegar. Y es una producción que tiene música, que tiene un montón de efectos de sonido especialmente. Esa producción se lleva muchísimo tiempo. Cuando nosotros planteamos que en un año, en este caso 2021, se iba a proporcionar, íbamos a poder lanzar, queríamos lanzar en ese año los 6 volúmenes en sus 3 formatos, hubo que resignar algo. El punto a resignar fue el tiempo a invertir en las producciones de audio. Lo que en un primer momento yo personalmente pensaba que iba a ser una merma en la calidad y en la manera que un libro puede absorberte, un libro escuchado puede absorberte, se ha descubierto como un gran acierto.
Estas versiones en audio a partir del enviado, esta del círculo ya cuenta con esta producción, es básicamente vocal, es decir, solamente está mi voz. Hay una serie de cuñas de música a la entrada de los capítulos, lo que son las cortinillas de entrada de capítulos y de la segmentación que tienen los propios capítulos intermedios para darle un tiempo, crear diríamos, el silencio que se busca cuando uno coloca un separador en un texto, pero poco más. Hay interpretación, es decir, he buscado darle personalidad, especialmente a los diálogos de los personajes. Hay una ligeras cambios de tono para ajustar, diríamos, el tono del personaje a la voz, pero esta vez ya no hay tanta alteración, ya no hay... Ya el rango está dentro de las posibilidades de mi rango de voz, cosa que en el primero no estaba. No hay personajes femeninos, porque esto implicaba un proceso extra que se llevaba mucho tiempo. Todos los personajes están interpretados por mí, la lectura narrativa, lo que es la parte narrativa está interpretada por mí, está leída por mí, y no tiene, en principio, música, salvo en momentos muy, muy puntuales, ni efectos sonoros. Sin embargo, lo que descubrimos primero es que yo había mejorado mucho. Después de haber leído tanto el enviado, fui capaz de ajustar la técnica para poder llevar la voz donde yo quería, para poder narrar con la cadencia justa, el tempo justo, y la verdad es que la calidad narrativa de la voz en sí misma a mí me parece muchísimo más alta que la ofrecida incluso en la última versión del enviado. Además descubrimos que la ausencia de esos sonidos, lejos de crear, o sea, quitarle atmósfera, realmente lo que hacía es centrar la atención del lector en la narración. Lo cual creo que termina ofreciendo unos audios muy sólidos, donde la presencia de la voz es básicamente primordial, donde los personajes siguen teniendo su personalidad, pero ya no son tan artificiales, o ya no me parecen a mí tan artificiales como lo eran cuando directamente cambiábamos toda la ecualización de la voz para que pareciese la voz de otra persona. Ahora creo que hemos conseguido un material muy sólido, muy envolvente en realidad, y que, bueno, realmente sí somos capaces de hacer en un tiempo, no os diría récord, pero prácticamente. De forma que este 10º aniversario, contando con este segundo volumen, ya el círculo en audio, terminará teniendo todos los libros en el plazo convenido en audio también. Ya os digo, es un material que no necesitáis tener ningún tipo de problema visual para acercaros a él. Basta con que queráis hacerlo. Basta con que os apetezca correr, cocinar o simplemente pasear mientras el autor os cuenta y os narra en primerísima persona esta saga. Así que bueno, os invito a echarle un vistazo, os invito a comentárselo a cualquier persona que penséis que el formato le puede resultar atractivo, y dejo esta pequeña semilla de
de información en todo este proceso que han sido los audios, un proceso que además disfruto muchísimo, me da prácticamente casi el mismo placer que escribir, y del cual, sinceramente, estoy muy orgulloso. Pues con esto termino y os emplazo a, no sé, cuando se me ocurra otra cosa que contaros, pues eso, el sentaros aquí y contárosla. Poco más. Un saludo a todos y hasta el próximo.